Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, voy a empezar por hacer la retroalimentación de la actividad anterior. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, dos estudiantes mujeres se disputan el cariño de un joven. Este aprovecha la situación para mantenerlas enemistadas y poder disfrutar de la compañía de las dos. Un docente se entera de la situación y le dice al joven, aproveche que para eso son las viejas. ¿Qué prejuicio conlleva ese comentario? Bueno, para empezar, entonces tenemos que saber qué significa la palabra prejuicio, ¿no? Cuando hablamos de prejuicio, hablamos de una idea que está preconcebida en la mente de alguien y que usualmente es negativa. ¿Qué quiere decir preconcebida? Que es una idea que tiene alguien y esa idea no ha sido corroborada, sino que es una idea infundada, o sea, no se basa en algo real. Entonces, de estos prejuicios es donde nacen, por ejemplo, el racismo, donde nace la homofobia, todos estos tipos de fobias o discriminaciones hacia otras personas por ideas preconcebidas que tenemos hacia esas personas, pero que no son fundadas en nuestro trato con ellas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones de respuesta, no? Entonces, hablamos qué prejuicio conlleva este comentario, o sea, qué idea distorsionada, infundada nos lleva ese comentario de ese docente. Primera, que la juventud es una época para explorar la sexualidad. Bueno, aquí podemos ver mejor la opción. Entonces decía que la juventud es una época para explorar la sexualidad tanto hombres como mujeres. Bueno, esta no es como tal la idea preconcebida que nos está dando a entender ese docente. Porque recordemos que lo que él le dice a ese estudiante es aproveche que para eso son las viejas. Eso es como una frase machista. Entonces, esa idea machista, preconcebida, infundada y negativa, lo que hace es originar este prejuicio, que era la respuesta correcta, que dice, los hombres tienen derecho a tener varias mujeres y entre más, mejor. Entonces, este prejuicio se desprende de esto que le dijo el docente a ese estudiante, que es un prejuicio, una idea negativa e infundada acerca del rol del hombre y del rol de la mujer. Y que obviamente es incorrecta. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, Nelson es un niño que cuenta con muchos privilegios. Sus papás han trabajado muy duro para que él cuente con todo lo que necesita. Sus compañeros de curso sienten envidia por esto y por las cosas que Nelson tiene. Siempre lo llaman hijo de papi y mami. Esta situación hace que Nelson no tenga muchos amigos en la escuela. Un grupo de estudiantes, sacando provecho de la situación, le proponen un trato a Nelson. Si él les da todas las semanas el dinero de sus onces, le permitirán pasar tiempo con ellos y ser su amigo. Situación que Nelson acepta. ¿Qué pudo motivar a Nelson a aceptar estas condiciones? Entonces, ¿cuál es la motivación? O sea, ¿qué lo llevó a él a aceptar que estas personas se aprovecharan básicamente de su condición? La respuesta correcta era esa necesidad que sentía él de ser aceptado y poder tener amigos. Entonces, esa necesidad lo llevó a aceptar que lo trataran mal. Y obviamente estas personas, a pesar de que fingieran ser sus amigos, obviamente estaban motivadas es a sacar provecho de Nelson. Bueno, y esta pregunta ya tiene que ver con el conocimiento de la Constitución. Dice, Don Carlos ha denunciado una empresa de electrodomésticos por venderle productos en mal estado y por su publicidad engañosa. Al ser muy amigo del presidente, lo contacta para pedirle su ayuda. ¿Podrá el presidente ayudarlo? Bueno, entonces como ya habíamos visto en el tema de la Constitución,
de lo que son las ramas del poder público y de cómo están separadas, sabemos que cuando hay una denuncia, todas estas denuncias las maneja la rama judicial, que es la rama de los jueces, ¿sí? Son los que dan la justicia, por eso se llama judicial. Y el presidente, como ya sabemos, no hace parte de la rama judicial, sino que el presidente hace parte de la rama ejecutiva. Entonces, el presidente no se puede meter en temas de la justicia, ¿sí? Son dos ramas que deben de operar de manera independiente, tanto la judicial como la ejecutiva. Entonces, ¿el presidente podrá ayudarlo? Pues lo máximo que puede hacer el presidente en ese caso es ayudarlo a conseguir un buen abogado, ¿sí? De otra manera, no podría ayudarlo porque se estaría metiendo en la rama judicial y las ramas del poder público deben de actuar de manera independiente en este sentido. Entonces la respuesta era no, no podrá ayudarlo porque el presidente no puede intervenir sobre las decisiones de los jueces en la rama judicial, ¿sí? Los jueces tienen autonomía para decidir y hacer justicia, y el presidente no puede intervenir en las decisiones de los jueces. Bueno, y muchas personas, así como para regañarlos un poquito, a estas 21 personas que colocaron no, porque el presidente solo interviene y tiene poder sobre los congresistas y cómo legislan las leyes. Sabemos que si estamos hablando de congresistas y de leyes, entonces hablamos de la rama legislativa, que es la otra rama del poder público, que el presidente tampoco puede intervenir en ella, ¿sí? Entonces, ¿tiene poder sobre los congresistas? El presidente no. Los congresistas están en una rama independiente y autónoma al presidente. Inclusive ellos, los congresistas, son los que deben de ejercer control político sobre el presidente, no el presidente sobre los congresistas. Bueno, y la siguiente pregunta: ¿quiénes hacen las leyes, modifican la Constitución y ejercen control político sobre el gobierno? Sabemos que les he repetido muchas veces, leyes, viene la palabra legislación, entonces hace parte de la rama legislativa, y el órgano de esa rama que hace todo esto, que hace leyes, modifica la Constitución y ejerce control político, es el Congreso de la República, ¿sí? Entonces esa era la respuesta correcta. La rama legislativa, el Congreso. Bueno, y esta pregunta sí era de multiperspectiva. Dice: una menor de 14 años ha quedado en estado de embarazo. Ella ha presentado dificultades para cumplir con sus obligaciones académicas, pero los docentes se han mostrado comprensivos y solidarios con su situación y le han otorgado plazos y facilidades para la entrega de los trabajos y la presentación de las pruebas. Esto empieza a generar incomodidad y celo entre otros estudiantes que piden plazo, aduciendo justificaciones de diferente índole. Para evitar roces entre los estudiantes, ¿cuál es la mejor posición que pueden adoptar los docentes? Bueno, miren, ¿por qué es multiperspectiva? Porque hay que mirar los diferentes puntos de vista de los actores en conflicto. Entonces, el punto de vista de la menor de 14 años que ha quedado en embarazo. Obviamente un embarazo nunca es fácil. Son 9 meses donde la madre está en riesgo y también está en riesgo su hijo. Y mucho más si es una menor de 14 años. Su cuerpo todavía no está totalmente desarrollado para un embarazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener muchas dificultades de salud y por lo tanto, pues realmente habría que ser comprensivos y solidarios porque es una persona que está en riesgo, no solamente ella, sino también su hijo. Y esta situación no la entienden, no la comprenden los demás estudiantes, o sea, no son tolerantes ante esta situación, no son empáticos. Entonces, ¿cuál es la mejor posición que pueden adoptar los docentes?
generar espacios de reflexión donde los estudiantes discutan y comprendan las necesidades biológicas y emocionales que requiere un embarazo exitoso. Es decir, los docentes entonces deben de hacerle crear conciencia a los demás estudiantes del riesgo que tiene esta menor de 14 años en embarazo y que por eso es necesario que se tomen medidas diferentes con ella. Bueno, y por último, la actividad que les voy a dejar el día de hoy es acerca de un cuento corto de Anton Chekhov que se llama El camaleón, que plantea un problema ético muy interesante que eh, vamos a ver esta semana y la próxima, que ustedes lo van a descubrir cuando lean el cuento. Sí, es algo que sucede mucho en la vida real y si tienen en cuenta el título del cuento, El camaleón, hace referencia, ustedes saben que este animal cambia según el ambiente, ¿no? Cambia muy rápido y se mimetiza con el ambiente. Entonces, eh, tengan eso en cuenta cuando lean el relato para ver quién es ese personaje que cambia tan rápido y tan constantemente dependiendo de la situación y cómo eso afecta la moral y la ética. ¿Listo? Entonces leen el cuento y yo les dejo el formulario en el grupo. Si tienen alguna pregunta o inquietud, me escriben por el interno. ¿Listo? Hasta luego.